es Paulina Domínguez Prado y soy del grupo 602. Hola, buenas tardes, soy Adrián Galicia del grupo 602. Mi nombre es Evinayen Bagio Almanza y soy del grupo 602. Hola, yo soy Angélica Gutiérrez. Buen día, mi nombre es Jessica Yanet Olivas Lara del grupo 602. Hola, soy Andrea Quesada Zapata del grupo 602. Buen día, mi nombre es Vania Torres Trujillo y soy del grupo 602. Hola, mi nombre es Erika Lisbeth y soy del grupo 602. Muy bien, en este proyecto estaremos hablando un poco sobre el pensamiento político de Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. Empezando por qué es el pensamiento político. El pensamiento político señala la capacidad humana de pensamiento exclusiva del hombre como animal político. Esta denominación le corresponde al filósofo griego Aristóteles, quien definió al hombre de esta manera. Según este filósofo, el hombre es capaz de pensar, distinguir el bien del mal, formar idea y transmitirla lingüísticamente. El proyecto moderno es el interés por establecer con precisión las reglas que nos permiten saber en qué circunstancias es universalmente válido un conocimiento. En la filosofía moderna, el ser humano comienza a ser autónomo, comienza a cambiar su actitud como un ser racional. Gracias a esto, el humano dejará de concentrarse en la fe para concentrarse en la razón. La razón es uno de los fundamentos más importantes en la filosofía moderna y es la habilidad de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. En la filosofía moderna, el ser humano deja la teoría teocéntrica, es decir, Dios como centro de todo, para pasar a considerar que el centro de las cosas va a ser el hombre, es decir, se pasa a un antropocentrismo. Entre las principales corrientes de la filosofía moderna se encuentra el racionalismo, que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. El idealismo, que afirma que la realidad es fundamentalmente un constructo de la mente. Y bueno, en esta exposición les vamos a hablar sobre cómo surgieron nuevos pensadores que dudaron del proyecto moderno desde su raíz. Karl Marx fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. También fue conocido por desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo. La teoría marxista de la alineación, sus contribuciones a la teoría del valor del trabajo, etc. Jean-Jacques Rousseau. Él fue escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la Ilustración, a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes del movimiento. Thomas Hobbes. Nació el 5 de abril de 1588. Fue un filósofo inglés cuya obra Leviatán de 1651 influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. A continuación hablaremos un poco más sobre el pensamiento político de ellos. Ahora hablaremos del pensamiento político de Thomas Hobbes. El pensamiento político y visión del mundo de Thomas Hobbes es sorprendentemente original y sigue siendo notable en la política contemporánea. Hobbes nació el 5 de abril de 1588 y murió el 4 de diciembre de 1679. Él era un pensador materialista, quien también era considerado una persona un tanto oscura. En ciertos textos fue considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. De hecho, incluso es llamado padre de la filosofía política moderna. Además, trabajó en el campo de conocimiento de la historia, la ética, la teología, geometría y la física. Y su obra más conocida es el Leviatán, que fue escrita y publicada en 1151, donde se sentó las bases del actualista. A continuación les hablaré sobre el pensamiento filosofía política. Su pensamiento se formó en estrecho contacto con Descartes, Pierre Gassendi y Galileo Galilei, y en dicho pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo.
tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas y el carácter convencional del Estado. Dicho pensamiento es una aplicación de las leyes del mecanicismo a los campos de la moral y la política. Además, su obra política se ha considerado como la fundamentación teórica del absolutismo. Su principal inquietud es el problema del orden social y político. Los seres humanos pueden vivir juntos en paz y evitar el peligro. Además, indica que la sociedad está compuesta por una multitud de seres individuales conducidos por sus pasiones. Plantea una alternativa para que los hombres puedan vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra, la cual es la necesidad de un Estado fuerte y autoritario, el cual trata de una persona o grupo facultado para decidir cada tema social y político. De lo contrario, lo que nos espera es un estado de naturaleza. Continuamos con el estado natural. Ese término fue establecido en la obra ya mencionada Leviatán. Hobbes argumentaba que todos los humanos son por naturaleza iguales en facultades físicas y psicológicas. Desde esta igualdad y otras causas en la naturaleza humana, todo el mundo está naturalmente dispuesto a pelear entre sí, compitiendo siempre, de modo que, citando lo que ya dijo, con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos. Esto quiere decir que al ser todos iguales, necesitamos una autoridad que nos controle y sea superior a nosotros atemorizándonos, y así evitar que entre todos queramos buscar alguna superioridad, llevándonos a competir por siempre. Este concepto se asemeja a una guerra civil, una situación universal donde todos tienen motivos para temer a la muerte y donde se recompensa de la cooperación humana, que es casi imposible. Este pensamiento declara que cada ser humano busca su propia conservación, lo que da origen a la competición y a la desconfianza, destacando las pasiones como un elemento negativo de la conducta humana, ya que dice que el ser humano es malo por naturaleza. Aquí podemos destacar y recordar que la razón del por qué le consideraban a Hobbes oscuro, ya que varios interpretan los textos y pensamientos de Hobbes como humanos que son seres puramente egoístas. Este estado trata de una guerra permanente, en la cual el individuo depende para su seguridad de su propia fuerza e ingenio. En el estado de naturaleza todos los hombres son libres e iguales, no obstante no carecen de ley, ya que están sometidos a la ley natural que, también de manera natural, tiende generalmente a ser respetada. Ley natural. Una ley de naturaleza es un precepto o regla general encontrada por la razón, por lo cual se le prohíbe al hombre hacer aquello que sea destructivo para su vida o que le arrebate los medios de preservar la misma, y omitir aquello con lo que cree puede mejorar preservarla. Hobbes plantea que las leyes de la naturaleza pueden ser descubiertas por la razón. Además, dice que la razón muestra que es favorable para la conservación de los seres humanos que estas leyes se cumplan. Es racional que el ser humano las observe. En este pensamiento, Hobbes distingue dos aspectos de la naturaleza humana: las pasiones, que la inclinan hacia la guerra y la paz, y la razón. Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable. Para Hobbes, la paz social o de comunidad es la principal ley del estado de naturaleza y por tanto es el principal objetivo de los hombres. De acuerdo con esa regla, buscar la paz y mantenerla es la primera y principal ley del estado natural. Las leyes de la naturaleza son inmutables y eternas, pues la injusticia, ingratitud, arrogancia, el orgullo, la inquietud, el favoritismo de personas no pueden nunca hacerse legítimos, porque no puede ser que la guerra preserve la vida y la paz la destruya. Las leyes naturales que Hobbes planteó son: primera ley, la búsqueda y el seguimiento de la paz mientras pueda obtenerse. Segunda ley, la capacidad de renunciar a sus propios derechos. Tercera ley, cumplimiento de los pactos y acepten las consecuencias de sus acciones. Esto nos conduce a la teoría del contrato.
Finalmente nos encontramos con su último postulado, que es la teoría del contrato. Este dice que las causas que mueven a los seres humanos a unirse constituyendo así un cuerpo social son de dos tipos, causas remotas y causas próximas, que viene siendo el contrato. Entre las causas remotas señala la inseguridad a la que se ven sometidos los seres humanos en estado de amenaza, de naturaleza, y la razón, que comprende la existencia de leyes, pero al mismo tiempo observa que dichas leyes no se cumplirán sin un poder coercitivo público respaldado por la fuerza y capaz de castigar a los infractores. Por tanto, antes de que los nombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el terror algún castigo mayor que el beneficio que esperan de la ruptura de su pacto, y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo. Aquí volvemos a la necesidad de las personas de tener alguien que sea la autoridad. Las leyes de naturaleza son contrarias a nuestros deseos y pasiones naturales, los cuales conducen a la parcialidad y al orgullo. Este postulado finalmente destaca que, en el caso de que tales leyes se cumpliesen por parte de la gran mayoría de seres humanos, no sería necesaria ninguna forma de gobierno civil ni necesidad alguna de él, pero, de hecho, las leyes de la naturaleza no se cumplen, dada su oposición a nuestras pasiones, a menos que haya algún poder coercitivo con capacidad suficiente para imponernos su cumplimiento. Un ejemplo de esto puede ser Dios en la religión cristiana, quien dicta que si no se hace caso a sus leyes, recibirás algún castigo. El contrato social. El contrato social es un libro escrito por Jean-Jacques Rousseau y publicado en 1762. Es una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Se dice que este libro fue uno de los muchos incitadores de la Revolución Francesa por sus ideas políticas. Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico por su visión filosófica del individuo como fundamental, que luego decide vivir en sociedad, por lo que necesita del Estado de Derecho que asegure las libertades para poder convivir. Así también se dice que en este libro se exponen lo que en el futuro serían los principios de la filosofía política, en parte por el concepto de la voluntad general. La obra tiene 4 libros, pero en realidad es un proyecto inacabado. El autor no se veía con fuerzas suficientes para emprender la dificultosa tarea del estudio de los asuntos políticos. Libro primero. Rousseau parte de la tesis supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Esta idea es desarrollada más a fondo cuando se establece en un principio su enigmática frase que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. A su vez nos habla y detalla del estado originario del hombre, afirmando que la familia es el primer modelo de sociedad política. Rousseau, además, argumenta contra el derecho del más fuerte. Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho y únicamente se está obligando a obedecer a los poderes legítimos. Libro segundo. Rousseau hace un poco de aritmética política al establecer ciertas proporciones entre el número de habitantes y la extensión de los países. El objetivo de todo el pueblo es conseguir abundancia y paz. Cree que el lugar más apto para construir un estado perfecto es la isla de Córcega. Rousseau coincide con Aristóteles en la necesidad de una clase media, aunque en el ginebrino hay una mayor tendencia a una homogeneización. Piensa que la libertad subsiste gracias a la igualdad. Es precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, por lo que la fuerza de la legislación debe siempre tender a mantenerla. Libro tercero. Este libro es el más extenso y se ocupa fundamentalmente del gobierno y de sus formas. Rousseau sigue desarrollando su particular aritmética política. Cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. El gobierno, para ser bueno, debe de ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. Cuanto más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno. La resolución de los asuntos se vuelve más lenta a medida que se encarga de ellos mayor número de personas. La relación de los magistrados con el gobierno debe de ser inversa a la relación de los súbditos con el soberano. Rousseau considera que la forma de gobierno más adecuada a un país depende del número de habitantes y de su extensión. De este modo, el gobierno democrático conviene a los pequeños estados
el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes. Rousseau opina que la democracia es una forma tan perfecta de gobierno que no se da nunca de una forma pura. Los dioses se gobiernan democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es propio de hombres. Tras dar las características de un buen gobierno, cuyo mejor criterio es la multiplicación de sus miembros, y arremeter contra las letras y artes que traen la decadencia a los pueblos, Rousseau afirma tangentemente: si queremos una institución duradera, no pensemos en hacerla eterna. También es tangente al afirmar el carácter de fenómeno exclusivamente cultural de la política. La constitución del Estado es obra del arte. Al final nos habla de la corrupción que supone para el Estado la aparición de representantes y nos da algunas indicaciones sobre su concepto de asamblea. Libro cuarto. Este cuarto y último libro comienza hablando de la bondad y rectitud de los hombres sencillos. Estos necesitan pocas leyes. Rousseau se siente emocionado cuando se ve en la nación más feliz del mundo a grupos de campesinos resolver los asuntos del Estado bajo una encina y conducirse siempre con acierto. Vuelve a insistir en la noción de voluntad general, la voluntad constante de todos los miembros del Estado. Tras hablar de las elecciones, hace un largo capítulo sobre la historia de Roma y a continuación defiende la necesidad de la dictadura como elemento para prevenir y solucionar los momentos de crisis en las repúblicas. También entiende que es necesario la censura, que es la manifestación de la opinión pública. Al final de este capítulo ataca a la religión cristiana, pues es incompatible con la libertad. Lo cristiano es opuesto a la república. Rousseau aboga que por una profesión de fe completamente civil y propone frente a los dogmas de religión las normas de sociabilidad. Materialismo histórico. Karl Marx. Primeramente, ¿quién fue Karl Marx? Bien, Karl Marx fue un filósofo alemán nacido en el año de 1818 al año de 1883, el cual dio muchas aportaciones. Una de ellas es el materialismo, del cual les hablaremos enseguida. Basado en el principio de que el motor de la historia es la materia, Marx lo que hizo fue explicar que adoptó la dialéctica hegeliana para explicar el cambio histórico a partir de lo que llamó condiciones materiales que lo producen. La propuesta consiste en que toda organización social se conforma a partir de la manera en que produce riqueza y se transforma en la medida en que cambia la manera en que produce esa riqueza. Un claro ejemplo de ello es en la Edad Media, ya que la relación que existía entre un señor feudal y los siervos era la producción agrícola y artesanal. A diferencia de la era industrial, lo que definía la relación entre burgueses y proletarios es la producción de objetos de consumo de manera automatizada, mediante el uso de las máquinas. Esas relaciones que se organizan a partir del modo como se produce la riqueza no dependen únicamente del lugar que a cada uno le toca en el proceso de producción, sino que están reguladas por la ley y por la manera en que se distribuye el ingreso. En conjunto, Marx lo denomina como infraestructura, sobre la cual se conforma una sociedad. Resulta de particular importancia comprender la postura de Marx, de acuerdo con lo cual la organización, es decir, toda la infraestructura en la que está sostenida la vida de una sociedad, se basa de manera en que los individuos transforman la naturaleza en riqueza y ocupan distintas posiciones dentro de este proceso. Ahora hablaremos acerca de la obra más importante de Marx, El Capital, y que fue publicada por primera vez en Hamburgo en 1867, en la cual analiza el modo de producción capitalista para comprender cómo funciona, buscando encontrar las contradicciones internas de dicho sistema, las cuales al mismo tiempo sean las que impulsen su transformación
desde el interior del mismo. Dicho análisis lo llevó a señalar que el capitalismo, el trabajo de obrero es considerado como una mercancía, es decir, como un objeto o un bien. En sí, el capitalismo coloca el trabajo en el mismo nivel que el combustible que hace funcionar un automóvil o de las piezas que componen una máquina. A diferencia de que el trabajo del obrero produce un valor superior porque transforma la materia en productos, algo que las máquinas no pueden hacer por sí solas. Y por supuesto, por el hecho de que el trabajador es un ser humano. Marx sostiene que cuando el obrero vende su trabajo, se contrata por un valor inferior al que realmente tiene. La diferencia existe entre el valor que tiene su trabajo y lo que recibe. Por este genera un beneficio al que Marx le llama plusvalía, el cual queda en manos del empresario. A partir de dicha plusvalía se origina el capitalismo, que se acumula en manos de los empresarios. El efecto de acumulación de capital provoca la contradicción fundamental del capitalismo y la razón última de su futura transformación. ¿Cómo se podría superar esta contradicción? Bien, Marx estaba convencido de que una contradicción de esta naturaleza, la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, tenía que producir tal malestar social que se impulsaría una transformación. Él imaginaba esta como la abolición de la propiedad privada, como un primer paso para una sociedad más igualitaria.